Dios le bendiga grande, rica y poderosamente en este día precioso que nos ha regalado el Señor. Permítame tener palabras de oración. Padre eterno y Dios bueno, gracias Señor por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades. Gracias Padre que tú nos has cuidado, que tú nos has preservado en salud, Señor, que tú nos has protegido, que has provisto la alimentación, Señor, para nuestro sustento. Padre eterno, gracias por ser nuestro Dios, Señor, y gracias por los hermanos, Padre, que pueden escuchar o ver este mensaje por las redes sociales, Señor. Bendice a aquellos que no tienen este privilegio, Señor, de poder escuchar los mensajes por las redes, pero que sí su corazón está conectado contigo, que es lo más importante. Ayúdanos, Señor, a ser personas obedientes a tu palabra santa, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Bien, en esta mañana de este domingo vamos a estar conversando con la iglesia sobre la obediencia, el obedecer. ¿Qué tú crees de la obediencia y la pandemia y esas cosas? Bueno, en estos días de pandemia, yo noté que al principio las personas estaban así como con cierto temor, siempre hablaban de Dios, siempre estaban cantando canciones cristianas. Eso podía verlo mayormente en mis compañeros de trabajo y alguna otra persona con la que me relaciono. Pero como que ya con el pasar de los días, ya las cosas han ido cambiando, la gente está tomando su estilo de vida normal, su ritmo de vida normal, y ya todo se ha ido olvidando. O sea que se le fue el miedo, porque la gente lo que más tenía era miedo, no temor a Dios, sino miedo de si me enfermo me muero. Se le ha ido el miedo y la gente ha vuelto a sus viejas andanzas. Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros, iglesia. Dios quiere de nosotros, personas que seamos obedientes a la palabra de Dios. Vamos a tener una lectura en Deuteronomio capítulo 30, versos 15 hasta el 18. Mi amada esposa va a tener esa lectura. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Entonces la palabra de Dios es clara, mi amor, la palabra de Dios es clara. Y lo dice allí. Si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y le sirvieren, ¿qué va a pasar? Yo protesto hoy que de cierto pereceréis. Si tú eres desobediente, tú vas a perecer. Entonces Dios quiere personas obedientes. Si ya han comenzado el camino con el Señor, sé obediente. Mira, tú estás escuchando o estás viendo este mensaje porque Dios está tratando especialmente con tu corazón. Dios quiere la obediencia de tu corazón. Mi amado, vamos a continuar siéndole obedientes al Señor. Entonces, el primer punto que vamos a tratar es la obediencia es vital para el cristiano. La obediencia es vital para el cristiano. En Romanos capítulo 6 y versículo 16, la palabra nos dice, Leone, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hermano, ¿a quién tú estás obedeciendo? Porque tú eres esclavo de aquel a quien tú obedeces. ¿A quién tú estás obedeciendo? ¿A Dios o al diablo? ¿Dónde está puesto tu corazón? Revísate, chequéate, obsérvate a la luz de la palabra de Dios y mira a ver a quién tú estás obedeciendo y cómo es esa obediencia. ¿Es a media? ¿Es parcial? ¿O es total? Hermano, esto es una situación muy seria, porque si somos desobedientes, no vamos a poder entrar al reino de los cielos.
Asimismo, yo le vuelvo a leer en Santiago, en el capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Dice la palabra, someteos pues a Dios y resistid al diablo. Parte de la obediencia, mis hermanos, está en nosotros obedecer fielmente al Señor. No es posible ser un siervo de Dios a la distancia. Usted debe estar cerca de su Señor, como dice el corito que cantaba ahorita. No, a la distancia no. Acércate al altar donde se encuentra Dios. Hermano, no es posible que usted sea un siervo de Dios a la distancia. Usted tiene que ser un siervo de Dios en la cercanía, cerca de su Señor, cerca de su Señor. Estar allí en obediencia al Señor. Continuemos viendo ahora, vamos a ver en Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y estando en la condición de hombre, acuérdense que el Señor Jesús, ya hemos dicho, 100% Dios, 100% hombre. Y estando allí como 100% hombre, Él se humilló hasta lo sumo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo también. Acuérdense que la palabra sigue diciendo que para que en el nombre del Señor se doble todas las rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua conozca que Jesús es el Señor. Pero toda esta gloria que el Señor va a compartir también con nosotros en la eternidad, que allí estaremos nosotros con Él, por la obediencia del Señor. Cristo fue obediente hasta la muerte. Si tú no eres capaz de obedecer al Señor hasta la muerte, entonces en vano tú estás en la iglesia. La iglesia no quiere, Dios no quiere gente en la iglesia desobediente. Dios quiere gente en la iglesia que amen su obra, que amen su voluntad, que amen hacer su voluntad y que estén dispuestos a hacer lo que a Dios le agrada. En un segundo momento, vamos a hablar también, en un segundo punto, de que Dios se complace más en la obediencia que en el sacrificio. Para Dios, es más importante ser obediente que asistir a la iglesia. Es más importante obedecer a Dios que asistir a la iglesia y que hacer cualquier otra actividad. Tiene un texto ahí para compartir con la iglesia, con los amigos, los hermanos que nos están viendo y escuchando. Sí, en 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, que dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermano, Dios se agrada en la obediencia. Se complace en la obediencia. Entonces, más importante que nosotros podamos obedecer a Dios que hacer cosas para que los demás lo vean. Yo hago esto para que Inocencio, José, Chucho, José Alberto, Zenón vean que yo... No. Hermano, vamos a vivir para Dios. Asimismo, en el Salmo 119, en los versículos 1 y 2, hay algo interesante sobre el aspecto de la obediencia, que debemos complacernos más en obedecer que en hacer el sacrificio. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Dios quiere personas que le busquen de todo corazón y que de todo corazón sean capaces de guardar su testimonio. Amén, qué bueno. Juan capítulo 4, versículo 34, dice la palabra, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermano, en esta cuarentena usted ha dejado de comer, ¿verdad que no? ¿Usted ha dejado de comer? Claro que no. No, si dejamos de comer nos morimos. Claro. Entonces la voluntad de Cristo era más importante que la comida. Mira cómo Él dice, mi comida
es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermano, realmente hacer la voluntad de Dios es tu comida. ¿Tú prefieres hacer la voluntad de Dios a hacer la voluntad tuya? Bendito sea el nombre de Dios y esperamos que así sea. También vamos a continuar hablando, en un tercer punto, de que la obediencia se aprende. Amén. Sea el nombre del Señor bendito. Continuamos con este tercer punto de este tema del obedecer o la obediencia. Entonces, el tercer punto, Violeta, es que la obediencia se aprende. Y en Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9, la palabra nos dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Mis hermanos, el Señor Jesús es autor de toda salvación para todo aquel que le obedece, para todo el que le obedece. Entonces la obediencia se aprende, porque dice que aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendió la obediencia. Y si Jesús aprendió la obediencia y Él es nuestro Señor, nosotros estamos entonces en la condición de aprender también a ser obedientes. Ahora conviene que veamos en Filipenses 3, 13 y 14, de que nosotros no hemos logrado ser obedientes al 100% todavía, ¿eh? No somos perfectos todavía. Vio Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Yo no lo he logrado todavía, pero prosigo a la meta. Tengo caída, pero el Señor me levanta. Hermano, la obediencia consiste en esto, en serle fiel al Señor, en lo que Él nos da a administrar, en serle fiel al Señor en la palabra de Dios, en serle fiel al Señor en mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos, en mi trabajo. Eso es lo que es la obediencia, es serle fiel al Señor. Y Dios quiere un pueblo fiel. En cuarto lugar, mis hermanos, debemos tratar una parte muy importante y es cuidarnos de la obediencia parcial. O sea, cuidarnos de ser obedientes a medias. Sí, mi hermano, hay que cuidarse de ser obedientes de forma parcial. Yo le leeré a Santiago capítulo 1, versículo 22 hasta el 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Este será bienaventurado en lo que hace. Pero ¿quién es que va a ser bienaventurado en lo que hace? ¿Quién, hermano? El hacedor de la palabra de Dios. Entonces Dios quiere personas hacedoras. Muchos conocen la Biblia, leen la Biblia, la saben hasta mejor que yo y que tú, Violeta. Ahora, ¿dónde está el asunto? ¿Dónde está el problema? Que no hay práctica. Que no ponen la palabra de Dios en práctica. Entonces son muy buenos oidores, son teóricos perfectos, pero cuando en la vida práctica no son. Entonces Dios quiere una vida de piedad, que significa una vida práctica, una vida entregada a Él. Así que cuidado con ser solamente conocedor de la palabra y no hacedor de la palabra. Porque en el libro de Hechos, en el capítulo 5, hay una historia que comienza en el versículo 1 que ustedes la conocen. Yo les leo los versículos 1 y 2 de la historia para recordárselo, hermanos, amigos, y a las personas que no ven y no escuchan, que se les ha olvidado. Léela, por favor. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ay, hermano, ay, hermano. Ananías y Zafira ejemplifican a las personas que obedecen a medias. Ellos entraron en el grupo de los que vendieron sus casas, sus propiedades, para compartir con la colectividad el dinero. Sin embargo,
ellos escondieron una parte. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, le pregunta a Ananías, ¿vendiste en tanto la propiedad? Sí, en tanto. Y ahí mismo, Ananías muere por mentiroso delante de Dios. Y pasado un tiempecito, viene a Zafira, le hace la misma pregunta, ¿vendiste en tanto? Ay, sí, en tanto. Entonces, le dice, míralo, ahí están los jóvenes que sacaron el cadáver de tu esposo, eso te va a llevar a ti también. Entonces la desobediencia o la obediencia a media es muy peligrosa, porque hay personas que creen que están obedeciendo, Violeta, pero no están obedeciendo. Entonces Dios quiere obediencia completa. Hoy no se venden heredades de bienes, como en aquellos tiempos, para compartir en la iglesia. Pero sí hay otras actividades en las que podemos nosotros ser obedientes a media, como por ejemplo en el diezmo. Me gané 100 pesos, pero me duele dar 10, déjame dar 5 o 4. También, por ejemplo, ahora mismo no estamos asistiendo a las actividades de la iglesia, que las actividades son por WhatsApp, pero puede ser que un hermano esté poniendo amén a lo que estamos diciendo ahora mismo, pero también una película en el televisor, él tiene el celular ahí y cada cierto tiempo pone amén, pero no está de verdad entregado obedientemente al servicio. Hermano, Dios quiere una iglesia que le ame y una iglesia que le obedezca, porque Dios se goza en la obediencia. Así que ya para concluir, Viola, el último puntito que vamos a tratar es precisamente ese. Dios reclama obediencia total de sus hijos de la iglesia. Y vamos a leer algunos textos para concluir. En Lucas capítulo 6, versículo 46, la palabra dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, ¿por qué tú llamas Señor, Señor a Cristo y tú no haces las cosas que Él te manda hacer? Aquí en la palabra de Dios está establecido lo que debemos hacer. Y lo hemos dicho muchas veces en los mensajes también. Aquí no tenemos todo. No necesitamos que nadie venga a decir lo que hacer, porque ya Cristo nos dijo a nosotros en su palabra lo que debemos hacer. Yo le leí a San Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Que la palabra de Dios es clara. Si tú dices que me amas, si tú dices que eres mi discípulo, entonces guarda mis mandamientos. Mi hermano, ¿estás tú guardando los mandamientos del Señor? Que por cierto, los mandamientos del Señor son buenos y agradables. Buenos y agradables, Viole. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, ¿qué dice la palabra? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Ven? No son gravosos los mandamientos de Dios. Vamos a someternos a la voluntad de Dios. Y leemos también en Juan 15, 10, donde la palabra nos dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mi hermano, Dios quiere una iglesia obediente. Si en verdad tú eres hijo de Dios, debes ser obediente a su santa y bendita palabra y procurar siempre hacer su santa voluntad. Acuérdate que Dios quiere personas que le amen, personas que vivan para Él en medio de un mundo que a pesar de esta pandemia sigue envuelto en pecado, en vicio, en corrupciones y que sigue amando sus maldades. Dios quiere un pueblo obediente. Y ya que tú eres señalado por Dios, escogido por Dios, porque tú no estás escuchando este mensaje por simple casualidad. Tú estás escuchando este mensaje porque Dios quiere tratar con tu corazón. Y Dios quiere que tú dejes la rebeldía que hay en ti y que tú empieces a humillarte delante de Él y a ser obediente. Dios quiere un pueblo obediente. Dios, le vamos a tener unas palabras de oración para concluir entonces el mensaje de esta mañana. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder exponer tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que ya van a llegar a los corazones que tú tienes destinado para ello. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial de compartir con los hermanos. En el nombre santo de Jesús. Amén. Hermano, que Dios continúe bendiciéndonos grande, rica y poderosamente. Amén y amén.